estar con ustedes, hermanos, a través de esta tecnología. Podemos llegar hasta sus hogares para tener el estudio de la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Pero antes de eso vamos a tener un pequeño canto, mi esposo Rubén y yo. Bendiciones. Buscaré y me hallaré, porque me buscaré de todo vuestro corazón, y me buscaré y me hallaré, porque me buscaré de todo corazón, y me buscaré. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y me buscaré y me hallaré, porque me buscaréis de todo corazón. Amén. Nuevamente, hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes, y podemos decir que nuevamente es un estudio, nuevamente es una bendición estudiar juntos la palabra de Dios y compartir el tema de la escuela sabática de esta semana. Y hoy estamos hablando acerca de cómo comprender los pasajes difíciles de la Escritura. Como ya estudiamos anteriormente, Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, se refiere a cómo en los escritos especialmente de Pablo hay cosas que son difíciles de entender, las cuales pueden ser torcidas por los indoctos y por los inconstantes. Pero bueno, hay muchos pasajes que son difíciles de entender. No podríamos en este momento tener una lista o hacer una lista completa de cuántas cosas, de cuántos pasajes, de cuántas referencias doctrinales son difíciles de ser entendidas o aún de ser explicadas. Pero vamos a hablar acerca de qué hace que las personas puedan comprender las partes difíciles de las Escrituras o no puedan comprenderlas. Algunas veces la falta de comprensión se puede deber a la ignorancia, pero la mayor parte de la falta de comprensión de las cosas difíciles de la Escritura se debe a las actitudes de las personas. Y hoy vamos a estudiar algunas de las actitudes que hicieron que algunas personas no pudiesen comprender las declaraciones que se estaban haciendo de pasajes difíciles de entender en aquellos tiempos. Tal vez para nosotros actualmente hay doctrinas que podemos decir, bueno, pasajes doctrinales que son difíciles de entender. O podemos hablar acerca de doctrinas que son difíciles de entender. Pero en aquellos tiempos, tal vez, que fue el tiempo de Pablo, el tiempo de Pedro, el tiempo de Jesús, de los discípulos, entre las cosas más difíciles de entender era el tema del Mesías, el carácter del Mesías.
la obra del Mesías, la naturaleza del Mesías. Y si vemos en los evangelios y aún en las epístolas, este es uno de los temas más complicados para que las personas de aquel tiempo lo pudiesen entender. Y eso hacía que muchas personas quedasen en oscuridad con relación a las explicaciones que se ofrecían a estos pasajes de la Escritura. Y vamos a ver cuáles son las actitudes que hacían que algunas personas pudiesen comprender y otros no los pasajes difíciles en aquellos tiempos. Y voy a invitarles para que vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 17. Ahí encontramos a dos tipos de judíos. Y cuando vemos este pasaje de Hechos 17, vamos a ver que se está hablando de judíos de una sinagoga en la ciudad de Tesalónica y judíos de otra sinagoga en la ciudad de Berea. Así que eran dos sinagogas judías. La primera era la sinagoga de los tesalonicenses de Tesalónica y la segunda era la sinagoga de los bereanos. Ambos eran judíos. Podemos decir que ambos tenían el mismo trasfondo espiritual y también tenían el mismo trasfondo del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero las actitudes de unos y de otros hacen una gran diferencia en el tema de salvarse o de perderse, de aceptar o de rechazar. Y vamos a ver primeramente a los judíos de la sinagoga de Tesalónica. Dice Hechos 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí está la primera sinagoga de los judíos de la ciudad de Tesalónica. Ahora, recordamos que en aquel tiempo muchos judíos se caracterizaban porque rechazaron a Jesús como el Mesías. No lo aceptaban que Jesús era el Cristo. Podemos decir que era la gran mayoría. Otros lo recibieron, lo aceptaron y se hicieron cristianos. Y aquí vamos a ver a los primeros, que son los judíos de la sinagoga de Tesalónica. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Aquí encontramos en este pasaje 3 aspectos importantes. El primer aspecto es que los judíos creían en las Escrituras. Ellos no aceptaban nada que estuviese fuera de las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces Pablo, conociendo el carácter de los judíos, él presenta por medio de las Escrituras y utiliza las palabras declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Así que cuando uno trata de presentar una verdad difícil de que otros acepten, uno tiene que basarse fundamentalmente en la Escritura y demostrar con la Escritura lo que uno quiere explicar a otras personas, pero no como algo que nosotros queremos imponer de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia fe, sino como algo que
ellos mismos pueden encontrar en las Sagradas Escrituras. Así que este aspecto es importante. Cuando tratamos un tema difícil, cuando tratamos un pasaje difícil, lo primero que tenemos que asegurarnos es que lo que vamos a exponer no sea lo que nosotros pensamos o suponemos o nos imaginamos, sino lo que las Escrituras están enseñando y lo que las Escrituras están declarando. Segundo aspecto, el enfoque que Pablo estaba haciendo acerca de su exposición era que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Noten esto. Hasta aquí Pablo no está hablando de Jesús. Hasta aquí Pablo no está mencionando a Jesús. Porque Pablo no quiere que estos judíos se cierren. Él primero empieza a hablar de las escrituras del Antiguo Testamento y a presentar pasajes. Pero él está presentando que el Cristo, recordemos que la palabra Christos en griego significa el ungido. Y la palabra Mesías en hebreo significa también el ungido. Así que el Mesías y el Cristo es lo mismo, solo que el Mesías es hebreo y el Cristo es griego. Dos idiomas distintos. Ahora, Pablo lo primero que hace es demostrarles, bueno, de acuerdo a la Escritura, él buscó y encontró pasajes, eran los pasajes difíciles, que los judíos no podían entender o no querían entender. Pero Pablo le está mostrando por la misma Escritura de que ese Mesías que ellos esperaban, ese Cristo que ellos esperaban, era necesario que padeciese. O sea, ellos tenían el concepto de que el Cristo era solamente un conquistador, un rey, un soberano, que iba a venir para establecer un reino como un rey libertador, como un gran guerrero, un gran estratega. De esa manera ellos veían al Cristo. Pero ahora Pablo le está mostrando con las mismas escrituras que el Cristo iba a padecer. Y le estaba mostrando también con las mismas escrituras que iba a morir. Y con las escrituras le estaba mostrando que iba a resucitar de los muertos. Así que si Pablo le podía presentar a estos judíos que de acuerdo a la escritura el Cristo que ellos esperaban también era un Cristo sufriente y un Cristo que iba a morir y iba a resucitar, entonces él estaba preparando la mente de estas personas para que pudiesen aceptar a la persona que ahora les va a presentar, y que es el tercer aspecto. Y entonces, en tercer lugar, ahora Pablo les declara, ¿qué les declara? Dice que Jesús, ahí viene el problema para los judíos. Ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban al Cristo, pero ellos no podían vincular al Cristo con Jesús de Nazaret. Y ahora Pablo le está diciendo, bueno, ustedes tienen que ver que este Jesús a quien yo predico, este es el Mesías, este es el Cristo, este es el ungido. Y aquí llegamos a la parte más difícil. Ya se les había demostrado con las Escrituras. Pablo no estaba hablando sus propias palabras, lo estaba demostrando con las Escrituras. En segundo lugar, ya le había demostrado que el Cristo también era un Cristo sufriente, que iba a morir y que iba a resucitar. Pero ahora en tercer lugar le está presentando que esas características del Cristo que se me presentan en las Escrituras se aplican al Jesús que él predica. Ahora, aquí es donde los judíos de la sinagoga tenían que tomar una decisión correcta sobre entender esos pasajes difíciles que no habían entendido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y vamos a leer, porque esperamos ver cuál fue el resultado.
Dice el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Aquí vemos el resultado. Miren, cuando uno presenta esos pasajes difíciles de las Escrituras, Dios va a traer resultado. ¿Sobre quién? Sobre las personas sinceras, sobre las personas que humildemente quieren aprender la verdad. Y el resultado es que muchos de estos judíos, bueno, no muchos, sino algunos, dice aquí, algunos de estos judíos creyeron, se convencieron por la forma en que Pablo le estaba predicando el Evangelio. Y también griegos y mujeres. Pero vamos a ver la segunda parte. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Aquí está el problema. A estas personas les faltaban pruebas bíblicas, a estos judíos. ¿Les faltaban pruebas bíblicas de que el Cristo era un Cristo sufriente? No. Eran pasajes difíciles. Pero ahora Pablo se los había explicado. Y la prueba de que eran entendibles y aceptables es que algunos de ellos creyeron, incluyendo no solo a judíos, sino griegos y mujeres. Pero aquellos que se dejaron dominar por el celo, a veces como cristianos pretendemos ser muy celosos. ¿Celosos de qué? Celosos de nuestra fe, celosos de nuestra religión. Y con ese celo nos volvemos ciegos. Cerramos nuestro entendimiento para no escuchar la palabra de Dios. Ahora, el celo, podemos decir que hay un celo sagrado, genuino, legítimo. Pero hay un celo irracional. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos y nuestros oídos a algo que se nos está presentando con la Escritura, con la palabra de Dios. Y preferimos no escuchar, preferimos dejar de entender con el propósito de defender un celo irracional. Y este fue el caso de estos judíos. Ahora, su celo los llevó a buscar hombres ociosos que alborotaran a la ciudad para acusar a los apóstoles, tratar de prenderlos. Y dice el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Qué declaración? Cuando nosotros no aceptamos la verdad, nos convertimos en enemigos de la verdad. Cuando nosotros no aceptamos la verdad, nos convertimos en enemigos de aquellos que enseñan la verdad. Y este es el caso. Así que podemos ver que el primer problema no es el hecho de no poder comprender, no poder entender los pasajes difíciles cuando a veces se están explicando y se están exponiendo correctamente, sino nuestra actitud nos puede llevar a rechazar una verdad clara, a rechazar una verdad fundamentada en las Sagradas Escrituras, con tal de defender un celo irracional. Bueno, Pablo tuvo que salir de la ciudad de Tesalónica, tuvo que escaparse por causa de estas personas que tenían un celo irracional. Y vemos que ahora llegan a la ciudad de Berea. Versículo 10. Inmediatamente
los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora vemos a Pablo y a Silas, otra vez entrando a una sinagoga de los judíos. Bueno, tal vez alguien de nosotros diría, yo ya no entro a la sinagoga de los judíos. ¿Por qué razón? Porque nos acaban de expulsar, casi nos matan, pues vamos a buscar a otra gente. Pero no, ellos fueron otra vez a la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque aún en la ciudad de Tesalónica, donde había muchos judíos celosos, habían personas sinceras y humildes que aceptaron la palabra de Dios. Y cuando decimos que habían muchos celosos, ya vimos, no era un celo sagrado, no era un celo santo, no era un celo legítimo por defender la verdad, sino era un celo simplemente por defender sus propios conceptos equivocados que ellos tenían acerca del Mesías y por no querer entender estos pasajes que eran difíciles de aceptar para los judíos. Pero ahora llegamos aquí a la ciudad de Berea. Y entonces encontramos allí, ¿verdad? En el versículo 11 una declaración que se ha vuelto una declaración ilustre, podemos decir, para aquellos que estudian con honestidad, con sinceridad y con humildad las Escrituras. Porque dice, y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y aquí encontramos, podemos decir que la actitud más importante ante el querer comprender los textos o los pasajes o las doctrinas difíciles de la Biblia. ¿Qué fue lo primero? Bueno, vamos a ver la primera declaración. Recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos dijeron, bueno, si tú nos vienes a hablar de la palabra de Dios, si nos vas a enseñar con la palabra de Dios, eres bienvenido. Aquí estamos dispuestos a aprender. En otras palabras, no debemos de tener temor. Cuando alguien dice, bueno, vamos a hablar, vamos a tratar de entender estos textos difíciles, pero vamos a hacerlo con la palabra de Dios. Tenemos que decir, si es con la palabra de Dios, es bienvenido. ¿Por qué? Porque si estamos en la verdad, no tenemos por qué tener temor de estudiar la verdad, de entender la verdad. Ahora, la primera actitud era una actitud, podemos decir, loable. Si vamos a hablar con la Escritura, si nos vienen a enseñar con la Escritura, son bienvenidos. Aquí estamos dispuestos a estudiarla. Ahora, vamos a ver la segunda declaración que nos habla de la segunda actitud. Escudriñando cada día las Escrituras. Así que conforme ellos escuchaban de la Escritura, ellos no se conformaron con decir, bueno, ya esto fue lo que nos enseñaron. A veces como cristianos nos conformamos con lo que otros nos enseñan, con lo que otros nos dicen de la Escritura. Pero estos hombres dijeron, ya escuchamos lo que ellos nos dijeron. Ahora nosotros vamos por nosotros mismos a estudiar, por nosotros mismos vamos a investigar, vamos a escudriñar las Escrituras para ver si lo que ellos nos dijeron y que suena muy bien, que suena muy bonito y que lo basaron en la Escritura, vamos a ver si estas cosas son así, no solamente en una parte de la Escritura, sino en toda la Escritura. Porque es probable que en algún momento alguien nos deslumbre, enseñándonos un pasaje que parece que nos está diciendo todo. Y puede ser que ese pasaje
se nos está enseñando, pero no es la enseñanza total de lo que nos está enseñando. En otras palabras, puede ser solamente una explicación parcial de una doctrina. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación como cristianos? Bueno, ya me enseñaron esa parte. Ahora tengo que ver si esa explicación que me dieron es la explicación parcial o total. A lo mejor le faltan partes. A lo mejor es una verdad que no está completa. Y los bereanos hacían eso. Habían escuchado a Pablo. Pablo les hablaba con la Escritura. Ellos la habían recibido. Pero ahora ellos por sí mismos estaban investigando para ver si lo que Pablo les había enseñado estaba de acuerdo con la Escritura. Ahora aquí viene algo importante. Cuando nosotros enseñamos la verdad correctamente, no tiene por qué haber contradicción con las Escrituras. No tiene que haber contradicción en las Escrituras. En otras palabras, si yo enseño una doctrina correctamente, no tiene que estar contradiciéndose con otras partes de la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura, como ya hemos visto, es una enseñanza armoniosa. A veces hay aparentes, por eso decimos aparentes contradicciones. Pero esas aparentes contradicciones tal vez se deba a que nosotros no comprendemos correctamente o totalmente una verdad. Pero cuando llegamos a comprender totalmente una verdad bíblica, nos vamos a dar cuenta que realmente no existen esas contradicciones. Pueden haber ciertas diferencias, pueden haber ciertas discrepancias, porque como ya hemos dicho, las Escrituras es la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de seres humanos. La palabra de Dios es perfecta, pero los seres humanos somos imperfectos. Pero a pesar de eso, la Escritura es la palabra de Dios armoniosa. Y entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Allí vemos la diferencia. En Tesalónica se dice que creyeron algunos, pero aquí en Berea se dice que creyeron muchos. Sí hay diferencia entre algunos y muchos. ¿Y la diferencia cuál fue? La actitud que aquellas personas que decían ser muy religiosos y muy celosos de su fe tuvieron ante la exposición de la palabra de Dios. Por lo tanto, hay muchas otras actitudes en la Escritura que pueden hacer que los pasajes difíciles de la Escritura no puedan ser aceptados, no puedan ser comprendidos. Pero hay actitudes que permiten que las personas que tienen una actitud correcta, que abren su mente, pero recordemos, solo podemos abrir la mente a la Escritura, no a otras enseñanzas que son antibíblicas. Entonces, Dios va a cumplir su promesa de guiarnos a toda verdad. Y todos deseamos conocer la verdad. Todos queremos ser guiados a la verdad. Dios está dispuesto a guiarnos, pero necesitamos tener una actitud correcta ante la palabra de Dios. Que podamos seguir abriendo nuestro entendimiento a la Escritura. Y que tengamos una actitud correcta, no solamente para saber escuchar, sino para saber investigar, como dice aquí, escudriñar y comprobar que las cosas son
tal y como se nos están enseñando. Que seamos creyentes como los bereanos.